Porque te recuerdo que está enfocando justo esta zona. ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿por qué no se ve? Está negro todo. Debería de verse. Se ve muy mal que... Lo que se ve peor es que se vea negro. Esta mañana no me dejó hacer directo por el móvil y ahora no me va a dejar hacer directo por aquí. ¿Está en directo? Desde hace 40... Ahora se ve. Ahora sí, joder, que no se veía. ¿Está en vivo de hace rato y no me avisas? Pues ya te avisé que empezaba. No, no me dijiste. Sí te dije. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, te ves ahí, se te ve mirando... Tenías huecos. ¿Por qué nunca me avisas? Yo te avisé. La verdad es cierta. No me escuchas nunca. Un día voy a salir sin ropa calata y... No. Como nunca avisas a... De eso ya me cercioraré yo de que no salgas desnuda, porque si no YouTube me jode el vídeo. Dice, no porque no se puede ver desnudos. Qué bien, Cristian, si nos ve, vale. Vale. No, ya desde el principio es que se veía negro todo. Ya. Por eso. No sabía que estaba en directo. Y yo tampoco sabía que se estaba viendo, pero sí que había empezado. Bueno, ¿qué tal la semana? Dice, pues la verdad, la semana ha dado bastante juego. La semana pasada... ¿Juego? Nieve, más bien. También. Dije juego, no fuego. Ah, juego. Bueno, entonces... Estás sorda, como una tapia, no me escuchas. ¿Qué hicimos la semana pasada? Aparte de trabajar... Ah, tu cumple. Ah, sí, verdad. Tu cumple, nos fuimos a Bueno a comer los sándwiches cubanos. Ah, Barry. ¿Y qué más hicimos? Buscar ropa. ¿Compraste ropa nueva? Compré ropa nueva, salimos. ¿Por qué miras la cámara así? Como sospechando. Ay, no sé, falta de costumbre, pues. Yo no salgo cada rato. Tendrías que poner una cuenta atrás de 5 minutos mientras entra la gente. Sí que debería, quizás. También te voy a ser sincero. No me está mostrando las cosas como yo quisiera. Lo de los directos. No sé por qué estoy teniendo problemas con la aplicación. A ver si esta semana puedo tener algo de tiempo. Y hago tests. Y en el móvil también. Lo de esta mañana fue una putada muy grande. Bueno, al margen de que nos confundiéramos, de que lo cancelaran y de que no me dejaran grabar. Bueno, es que en realidad pensábamos que íbamos a encontrar cosas que los viejitos dejan así, que prácticamente lo regalan, ¿no? Claro, en Era Motainai. súper barato. Y al final encontramos una mini taza que costaba... ¿Cuánto costaba una taza? Más de 200. Más de 200. No me acuerdo el precio, pero más de 200.000. Una mísera taza. O sea, ¿quién gasta tanto dinero? Y ya ni preguntamos el precio de los kimonos porque ya para comprar que una casa. Dije, ¿qué? ¿Y esto dónde tiene de barato? Hostia, si había los armaritos estos chiquititos, tenían las figuritas y demás, estaban cerca del 1.000.000 de yenes. 700, 800.000 yenes. Y dices tú, sí, espérate que ahora lo compro. Ya de primeras cuando vi el precio de una mini tacita, yo, ¿qué? O sea, que es todo el set. No, es una tacita. No, o sea, es que Rubén creo que nos hemos equivocado. Y efectivamente. Y efectivamente nos equivocamos. Pero la culpa no es mía porque el edificio era el mismo, la zona era la misma. Y nos dijeron, sí, venid por aquí al mercadillo. Y dije, bueno, pues era el mercadillo. ¿Seguro que era el mismo lugar? Sí. Porque en la foto salía que era en la calle. Pero ponía que era en el Tokyo Forum Center. Así que el lugar estaba correcto. El problema era que nos equivocamos de mercadillo. Bueno, pero lo bueno fue que nos dieron un regalo, ¿no? ¿Dónde está? Tengo el mío aquí. Al menos. Mira, vamos a hacer un unboxing
del super regalo que nos dieron. Esto perfectamente lo puedes colar como un regalo de alta calidad. Ay, Alta sí, calidad, ¿eh? se ve bonito. Así que se vea bien. ¿Cómo lo llamas tú a esto? Trompo. Trompo, una peonza, un pirindolo. Esto creo que es más bien pirindolo. La peonza es la que coges con la correa, con cuerda, las lanzas. Es un trompo. Bueno, lo de trompo me parece que lo he escuchado también en España, pero lo normal es llamarlo peonza. Pues es que ya no se escucha porque los niños de ahora ya no juegan en eso. Bueno, eso también. Esas son nuestras épocas. Cuando podías coger y abrirle la cabeza a alguien tranquilamente con castañas, piedras o peonzas. Y no pasaba nada. No había nadie quejándose en Twitter por eso. ¿En dónde has crecido? Hay que hacer el fan en el grupo de WhatsApp. Mira, esa es otra. Tenía que hacer la notificación por Twitter al inicio del esto. Como se ha borrado otra vez todo, y como yo soy muy listo de hacerlo todo a última hora, pues cuando termine el directo tendré que volver a configurarle la cuenta, porque ya se me olvidó la otra vez, la semana pasada, no, la anterior. Y para hacerlo ahora en esta vez, ha pasado lo mismo. Soy un desastre. Pero bueno, también. Uy, gracias, cariño. Si no fuera por tu apoyo, ¿qué haría yo? Madre mía. Cago en la hostia. ¿Cómo se nota que es invierno, Tú con la manta y yo con la bata. Ya. Y el aire acondicionado puesto. -1. Y ya ha estado nevando. No, estamos a 1 grado ahora mismo, mira. ¿A 1 grado? Sí, a 1 grado. Todavía no estamos en negativo. Hoy ha hecho un día de pena, ha llovido mucho, ha hecho bastante frío. Esta semana no nevó. Esta no. No, sí nevó. ¿Esta nevó? Sí. ¿Cuándo? En la noche. Antes de ayer creo que fue. No recuerdo. Sí, pero no nevó Ah, mucho. sí, es verdad, el jueves nevó. Además me quejé, porque dije, joder, hoy que estoy trabajando, nieva, yo quería salir a hacer fotografía. Y luego el viernes, cuando estuve trabajando por la mañana, le digo a Misaki, joder, hoy que descanso, que voy a descansar para salir a hacer fotografías en la nieve, solazo. Yo me cago en la leche. Y toda la semana va a salir el sol, ¿verdad? Me parece que sí, que la semana Sí. que viene da toda sol. Sí. Va a llover creo fin de semana. No sé, ya me da igual. Porque ya salimos hoy a hacer la compra, con lo cual ya me da igual todo. No, a mí no me gusta la nieve. Desde que me caí 2 veces no. Hombre, pero es que conducir en bicicleta con la nieve no es la mejor idea que tuviste. Ya, pero cuando tú ves, cuando yo dije, no, imposible. Pero vete por la avenida Ya, principal. pero imposible, dije. Y veo una viejita de 70 en su bicicleta. Yo dije, bueno, debe estar seguro, no se caerá. Y me caí. O sea, la vieja maneja mejor que yo. Pero por la misma zona que iba ella. Sí, más o menos por ahí. Entonces, como me caí 2 veces, dije, no hay forma. Y luego me voy al supermercado, claro, caminando, y veo a la misma vieja saliendo del supa con su bicicleta. O sea, yo... Pobre señora. Anyway. Pero bueno, los viejos aquí en Japón están acostumbrados a conducir, ya sea bicicleta, sea coche, sea lo que sea. Y luego pasa que van a toda velocidad y entran con el coche en el parque y matan a niños. Ah, bueno, eso también van a regularizar. La parte positiva del coronavirus es que como la gente no ha salido estos 2 años prácticamente, no ha habido accidentes de viejos en coche. Aunque sí he escuchado, ¿ah? He ¿Sí? escuchado uno que otro, pero más en zona Inaka, ¿no? Bueno. Más de pueblo, ¿no? No sé, yo no leí nada de accidentes de coche. Sí se ha escuchado. De coche Pero... arrollando niños en parque. Claro otra que vez. antes de la pandemia sí se escuchaba más, ¿no? Sí. Mm. Eso fue muy caótico. Buah. Pero bueno. Y no sé, ¿qué más podemos contar de estas 2 semanas? A ver, ¿qué más? Porque yo no he hecho nada prácticamente, más que trabajar, tu cumple, trabajar, salir a comprar, trabajar. Cariño, estabas en una rutina de viejos, ¿eh? Un poquito ya sí, Es que nuestro paseo es ir al súper nada más. Y luego venía a la casa a ver Netflix, qué sé yo.
¿Y tú jugar? Ah, bueno, es verdad, y ahora la Switch que ya la actualicé y puse más juegos y demás. Así que por lo menos ahora tenemos una vida de viejos, calentitos en casa, sin coger frío. Y eso es positivo. También. Se ahorra Me dinero, gusta, ¿eh? se ahorra dinero, se está cómodo y ¿para qué quieres Estamos más? todo el día así, con bata, tomando té caliente. El tecito así calentito, como... tenemos que comprar una taza de estas como la de los señores mayores japoneses. Así de estas de tubito, ¿sabes? Sí, Las he que te digo. visto, sí. Las míticas en plan. Vamos camino a Y eso. una chaqueta como la que le compré a mi padre, que no me acuerdo cómo Pues se sí, llama. mira cómo estás todo el día. Bueno, la verdad es oye, que ya está esto está más calentito Ya que cualquier ves. otra cosa, la verdad. Estoy con tus comodísimo. medias de tus calcetines de lana. No, estos no son de lana, estos son normales. Ah, bueno. Son Bueno, normales. hoy. Bueno, yo también. Sí, Está bien a ti te gustó los que te dejé, porque te quedaron los pies Sí. bien. Sí. Ah. Pero sí, la verdad es que está siendo un invierno muy Ah. tranquilo. Y las veces que hemos salido y demás, o sea, no hemos tenido apenas oportunidad de grabar. La semana pasada podíamos haber grabado algo, lo que pasa es que grabar otra vez ahí en Ueno no me parecía... Porque, no sé, ya dimos la vuelta por toda la calle esta de Ameyoko. Fue por donde estuvimos mirando las tiendas de por allí. Estuvimos también con lo de los sándwiches cubanos, que también lo habíamos grabado ya. No sé, no hicimos un plan para grabar. Hicimos un plan para salir. Y volver a grabar lo mismo, no sé, me parecía Hay que aburrido. grabar en Yokohama. Sí. Ay, hasta Yokohama quieres ir. Es verdad que te dije que iríamos. Sí, al barrio chino. ¿Viste la que se lió recientemente allí en el barrio chino? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Otro loco? Un restaurante que se incendió, no sé qué hostias, y murieron 6 personas, me parece que era. ¡Ah! ¿De verdad? Sí, ¿Por el barrio chino? sí. ¡Ay, no! Frente ahí del templito este, Ah. por ahí. Ay, esa zona es bien bonita. Y si se nos jodió nuestro restaurante donde tuvimos nuestra segunda cita después. No sé. Segunda cita. ¿Segunda o tercera? No sé. Segunda cita, bueno, pues. Donde tuvimos nuestra segunda cita. Se jodió el restaurante. Se comía bien, ¿eh? Cariño, pues está lleno el restaurante. No creo que seamos tan mala suerte. Y bueno. En ese se comía bien, la verdad. Pero también hay que decir que el que tenemos aquí al lado de casa se come de puta madre. Estaba rico. Hoy fuimos a comer ahí al chino y estaba buenísimo. Sí. Es más, la que atiende es china. No, Sí, es china. es japa. No, china es. Yo le he escuchado hablar en chino. Ah, sí. Sí. Yo creí que era japa. No. Y el tencho parece muy majo. Ah, no, el tencho sí. La doña sí que tiene pinta de ser china. La vieja. ¿Esa señora será la dueña? Esa es la doña por cojones, Sí. está allí siempre. ¿No será que la señora no tiene a dónde ir y es su point? No, yo creo que es la dueña. Entonces el clima bien, aquí en el norte, pasó el febrero, está haciendo un tiempo medianamente bueno. Joder, sí. Pues no, aquí la verdad que relativamente. O sea, es que en general hace sol entre semana. Como estoy trabajando, pues sí, pega el sol fuera y muy guapo, pero no puedo salir. Entonces es una mierda. Ella, cuando sale a trabajar, pues sale por la mañana, no creo que esté haciendo solazo. No, me muere de frío. Cuando llega de noche, ya es de noche, con lo cual el sol lo ves. Es que sí salgo, mediodía? ¿no? O sea, en mi descanso, en mi break sí salgo un rato. Ahí es cuando Pero lo ahí puedes es ver. cuando hace calor y como salgo con un abrigo muy grueso, es que me muero de calor. Pero en la noche, a la hora que ya estoy llegando a mi casa, pues a la casa sí hace bastante frío, ¿no? Claro, luego cuando ya vienes para acá, ya no hay sol. No, claro que no. Porque aparte en este bendito país, los templos cierran a las 5, la mayoría de actividades cierran a las 5 y el sol dice, bueno, pues si todo cierra a las 5 nosotros nos vamos. Es que Y está se va el sol oscureciendo- también a las 5. Sí, es que oscurece más temprano, ¿no? Claro, en invierno ya de por sí oscurece temprano. Bueno, pues yo qué sé, en España, más o menos a qué hora oscurecía, más o menos sobre las 6 o así, creo que era. En España más o menos sobre las 6. Aquí ya llega a las 5 y ya, ¡pum!, noche. Absolutamente noche. A las 4 ya empieza a bajar el sol, más o menos, y a las 5... 4:30 ya empieza a oscurecer, ¿no? Entonces, Y a las 5 ya, sí. ya es de noche. Parece que vivimos en Noruega. Es que se hace más corto el día, ¿no? A ver ya la semana... No, el mes que viene, en marzo. Marzo 20... A partir del 21
Entre la primavera ya empiezan a alargarse un poco más los días y demás. Sí. Y ya se empieza a notar cada vez más. A ver, las buenas horitas de sol. Buah. Y este fin de ha sido un fin de largo para mí. Porque el viernes fue festivo nacional. Fue el día de la fundación del país, me parece que fue, o algo así. Y fue festivo. Pero bueno, tampoco hice nada en especial. Fundación de la Unificación. National Foundation Day. Algo así. El día de la Fundación Nacional. El día que hace 200 años creo que fue. No, en 1800 y pico. No, en 1800 y pico se hizo festivo. Me parece que era, sí. 1800 y pico se hizo festivo el día de la fundación de todo Japón o algo así. Era, no me acuerdo cómo era. Bueno, una fiesta, da igual. Es que tampoco la celebra nadie, en realidad. No se hace nada. Es que eso ha cambiado Es con los cogerse y años. irse de viaje. Es Porque que otra al cosa... principio sí era un día bien importante. Ahora como que ya no es como... Va, igual que el día de Showa, que primero si lo celebraban, si el emperador muy bonito, que les sin naturaleza y demás. Y hoy en día, pues es un día festivo que metieron ahí y que se conserva y punto, ya está. No tiene más. Cristian anda diciendo que aquí ya empieza cada vez a anochecer más tarde, ahora sobre las 6:30, ¿ves? Más o menos en diciembre, cuando estuvimos nosotros en Asturias, era eso, sobre las 6, ¿verdad? Sí, más o menos. De hecho, cuando salimos a tomar sidras... No, era más tarde. Sí, cuando salimos a tomar sidras eran ya las 8, sí. Y era más tarde. Y el mes que viene con el cambio de hora. Hostia, es verdad, el cambio de hora en España ya el mes que viene. A ver si dejan ya de cambiar tanto la hora, porque habían dicho que le iban a quitar ya el cambio de hora el año pasado. Y lo han vuelto a poner este año. Así que ojalá lo quiten. Para mí todos los fines son cortos. La verdad es que sí, yo echo de menos otras vacaciones. ¿Cuándo son las siguientes vacaciones? A ver. Vamos a ver. Festivos Japón 2022. Cariño. ¿Eh? Que hasta mayo ya no tenemos festivos. ¿En serio? A ver. No puede ser. 23 de febrero. Cumpleaños del emperador Naruhito. Ah. Ah, sí, mira. 23. El día 23. Joder, un miércoles. ¿Y para qué cojones hacen festivo un miércoles? Podemos moverlo para el viernes. ¿Lo quieres mover? Ojalá lo movieran. No, en tu trabajo, sí. Ah, no. ¿Qué va? 21 de marzo, inicio de la primavera. Sí. Ah, sí, hay festivo en marzo. Y luego ya, bueno, en abril el 29, el cumpleaños de Showa. Se mantiene ahí para hacer el inicio de la Golden Week. ¿Cuándo es la semana? Esa, del 29 de abril. En abril, ¿no? Del 29 de abril, que es el último día ya por ahí, porque luego me parece que cae finde. ¿Ves? 29 es viernes, 30 y el 1 fin de semana. Y el 2... Ah, el 2 no, el día 2 no es festivo. Ah, no. No. 2, 3. El 3, 4 y 5 hasta el jueves. Y luego el 6 que no es festivo. Vamos, del 29 al 8 se podría coger ahí un buen puente. Para irnos al norte de Japón. Para irnos a Fukushima, a Aomori. Tienes ganas de ir a Fukushima, ¿verdad? Sí. Hay que resolver el misterio. Eso ya lo contaremos. A ver qué vlog se puede hacer en bien Inaka. Bien zona de pueblo. Ahí bien para el norte. Espero encontrar parientes. Bueno, a ver lo que surge de allí. Desde luego, una aventura buena va a salir, segurísimo. Lo que espero, a ver, por un lado, que no abran al turismo. Porque si abren al turismo va a ser un coñazo. Va a hacer reservas. Digo. Pero si no abren, igual nos dan por culo el tema de las restricciones.
que tampoco haya para hacer reservas. Es un poco... Bueno, pero igual yo sí o sí tengo que ir a Fukushima, ¿no? Porque quiero averiguar también unas cosas. No, Voy a si aprovechar. el que vayas o no vayas es otro tema independiente. Me refiero al hecho de poder quedarnos allí. A dormir. Mm. Buscar un sitio para quedarnos. El tema es eso, que lo haya. Y, Creo que no, y reservar con no tiempo. creo que tengamos problemas, pero es mejor averiguar desde ahora, ¿no? Los japoneses nos separan Bueno. con 3 meses. Mira, voy a tener que hacer un vídeo especial sobre la apertura de fronteras después de 2 años. ¿2 años ya? Ah, ¿verdad que sí? Van a hacer eso. Sí, 2 años ya. Mm. Llevamos 2 años con las fronteras cerradas. Sí. ¡Van a abrir fronteras, por fin! Sí, porque los alumnos internacionales quieren entrar. Porque ya hace falta hablan trabajadores en inglés. los convinis. Hacen falta vietnamitas y tailandeses que trabajen en los convinis. Mm. Y hace falta también... Bueno, en realidad es que dijeron Es que no solamente Dijeron necesitan- trabajadores y dijeron estudiantes. Es cierto que los estudiantes van también al convini, pero es que las escuelas de japonés, hay muchísimas escuelas que se están planteando ya cerrar, porque es que no tienen alumnos. Hay escuelas que han mantenido durante estos 2 años a lo mejor un número de alumnos determinado, pero claro, 2 años es lo que te dura un curso de japonés. Y van a hacer ahora prácticamente 2 años que cerraron las fronteras. Con lo cual, por mucho que alguien haya entrado de nuevo en la escuela, ya está, ya ha llegado al límite, ya no puede dar más de sí en la escuelita. Que en realidad Japón está necesitando gente también calificada, ¿eh? O sea, no gente para que trabaje Claro. en línea, en fábrica, necesitan gente calificada. Por eso que van a ser mucho más suave con las leyes, ¿no? Desde ahora. Bueno, eso ya es otro tema. Ahora lo principal es que abran fronteras. Pues claro, ¿no? Luego ya el hecho de que rebajen la mano dura con el tema Que de los muchos visados y estudiantes demás. también se han regresado por lo mismo de la pandemia, ¿no? Porque Claro, porque no tienen trabajo. no tienen trabajo y igual el costo sigue siendo elevado. Y para los extranjeros, sobre todo los que están aprendiendo, es mucho más difícil, ¿no? Encontraron trabajo y Encontrar demás. trabajo porque dan prioridad más a los japoneses. Sí, pero bueno, hay trabajos que los japoneses no quieren hacer. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un japonés en un convini? Bueno, será porque como trabajo en Shibuya. Bueno, en Shibuya. Aquí, Ya, que sí se encuentran más extranjeros, sí. es más difícil ver a un japonés trabajando en un convini. Hay horarios, ¿ya? Hay horarios en el que se pueden encontrar japoneses. Bueno, yo cuando voy no. Es que a la hora que tú sales, normalmente están los extranjeros, ¿no? Que es por lo general horario más El horario de la complicado, noche. ¿no? Claro, El horario de la noche. Sí. De tarde-noche ya... Normalmente en la mañana se encuentran señoras, ¿no? Amas de Amas de casa, casa. que trabajan incluso 3 horas, ¿no? Ya en las tardes puedes encontrar uno que otro japonés. Estudiantes también hay, ¿ya? Y en la noche ya siempre te vas a encontrar con un extranjero. Muy raro encuentras japonés, ¿no? Bueno, no sé cómo será de repente en una zona más alejada, pero por lo general acá donde vivimos es así, ¿no? Bueno, tú Es pisas así. más Shibuya y pisas más los convinis de Shibuya que yo. Ah, sí. Es que en Shibuya sí veo bastante japonés. Y ni Aquí en Shinjuku no. eh. Pero es que, mira, en Shibuya realmente nunca se ha sentido el problema de la pandemia ni nada porque siempre está lleno de gente. Bueno, Todo sí. está abierto, todo está iluminado, los bares, los izakayas siempre está. Claro, el horario era antes Hasta las 8. Claro, ¿no? Ahora lo han cambiado un poco, pero O sea, ahora hasta las 8 y antes era hasta hasta el día siguiente, hasta lo que dé, ¿no? sí, hasta lo que dé, porque también hay zona de fiesta, hay zona de restaurantes, Sí. está Hachiko. Siempre hay gente ahí, siempre. Las chicas disfrazadas, salen los chicos de color. Disfrazadas, no, hombre, esos son vestidos. Bueno, su estilo, ¿no? Claro, es su estilo, pero no es de un disfraz. Sí, he visto cada rareza también por ahí. Medio... Son raras. No, he Pues- visto rareza en el sentido que a veces salen con ropas que no es tan común.
Pero de Lolitas. No. ¿Qué? Como tipo Yaru. Bueno, pero Gyaru no es un estilo, no es un disfraz. Entonces no puedes decir... Parecido, que se ponen ropa de colores así fluorescentes o se pintan acá y usan el pelo de color súper amarillo. Pues Más amarillo esas que son esto. las Ganguro. Eso. Las Ganguro, Se claro. le ponen lucecitas. Ya Sí. a eso me refiero. Bueno, Que no pues... tengo nada en contra, ¿eh? Pueden vestirse. Pero- Eso es lo bueno de acá. Pero no Que es te- un disfraz, que es a lo que me Que te puedes refiero. poner lo que tú quieras y puedes caminar sin Y la zapatos gente si te quieres, mira, y pero la gente no te dice nada. no te dice Eso nada. es lo bueno de acá. Por eso, bueno, excepto que sea Rubén, estés en una tienda, estés por la calle y la gente se te acerque, como hoy la señora, mientras estaba comprando un teléfono, la vieja, deja al vendedor de lado, se gira para mí y me dice, ¡ay, qué mascarilla tan guapa llevas! Sí. Y dice, ¿te gusta Dragon Ball, eh? Y yo, bueno, pues es que me pongo a hablar con ella y de repente llega el señor y dice, señora, seguimos aquí. Y dice, ay, sí, perdona, tal. Y yo, bueno, hasta luego, señora. Yo dándole la razón a la señora diciéndole, no, mire, no es porque sea de Dragon Ball, es que la mía es de tela, tiene un filtro y es mucho mejor que esa mierda que lleva usted de papel. No, pero la señora bien maja. Ah, sí. Intentando hablar en inglés, ¿no? Bueno, es verdad que me intentó hablar en inglés, Sí. a pesar de que yo le estaba hablando en japonés, Sí. pero la señora quería que yo le hablara en inglés o algo porque ella estaba ahí, very good. Very good. Ay, bueno. Y nada, pues evidentemente no. De hecho es que yo creo que desde los tiempos de Osaka que no he utilizado inglés para nada aquí, yo creo. Mm, Yo ya me rendí con los japoneses de que hablen inglés. Bueno, me rendí muy pronto, la verdad. es Porque que quería sí, aprender. Depende, creo, ¿no? O sea, si tú te vas a un bar más... ¿cómo le llaman este bar? El hub, ¿no? Pero no Más tiene ese nada que estilo. ver. Eso ya es un bar inglés. Ya, pero ahí sí te vas a encontrar japoneses que te hablan en inglés, que quieren hacer conversación o quieren practicar el inglés. Pero yo me refiero en el día a día. Por ejemplo, a la hora de hacer trámites en el ayuntamiento, a la hora de ir al médico, lo que sea. Que no lo uso. No sé, A ver si me voy a un bar inglés y yo he encima... escuchado japoneses hablando en inglés en los convinis, ¿eh? El que atiende, y yo me quedo sorprendida. Y era porque obviamente era un estudiante, ¿no? De universitario. A mí en la vida me han hablado en inglés Sí, en he un convini. escuchado, sí. Pues a Incluso mí en la me han vida. hablado acá arriba también en inglés. ¿Dónde? ¿El de acá? ¿El del 7-Eleven? Sí. Joder, a mí en la vida me hablaron en inglés. ¿Qué pasa? ¿Y eso que tú tienes más cara japa que yo? Yo qué sé. Tengo cara de guiri, a mí no me hablaron en inglés nunca. Va indignación. Yo qué sé, no sé. Pero ni en Osaka ni aquí, o sea... Ya, pero sí es verdad que cuando te vas al ayuntamiento no saben inglés. No es que todos, ¿no? Hay La parte uno positiva- que otro que sabe. La parte ¿no? Pero positiva en es su que mayoría no. tienen el servicio de traducción. Sí, eso sí es verdad. Tienen el servicio de traducción a través de tablet Sí, y te consiguen hasta español, ¿era, no? sí. Había También. español, sí, en el ayuntamiento de Shinjuku no tienes a una persona física No. que te hable en español, pero sí que cogen y a través de una tablet te llaman a alguien, pim pam, y te hacen el servicio. Mm. Y eso me parece muy bien, o sea, de cara a no necesitar a una persona físicamente allí que pueda trabajar desde su casa esa persona. Está tocándose los huevos aquí, esperando que lo llamen o lo que sea. Mm. Y mira, hoy tenemos a alguien en español, pues de puta madre, ya tienes trabajo. Está Es genial. que sí, encuentras traductores, ¿no? Mm. Más encuentras en chino, en coreano. Sí, coreano, vietnamita, chino y demás, sí. Inglés. Inglés sobre todo, Inglés a lo sí o mejor sí más. siempre va a haber, aunque sea uno, ¿no? Español, bueno, Más al menos difícil. en Shinjuku nunca he encontrado un traductor que esté allí, ¿no? Te comunican es online, ¿no? Mm. Ah, pero sí he visto, cuando yo vivía antes en Kanagawa, que sí había uno. Que Bueno, pero por atendía, aquella ¿no? zona hay más latinos. Claro, que tenía su día, ¿no? Que te Mm. atendían en español. Pero la gracia de esto es que el hecho de que no necesite estar físicamente allí le permite atender no solamente Sí. a ese ayuntamiento, le permite atender a más ayuntamientos Mm. o recoge, por ejemplo, todos los barrios de Tokio Mm. y los atiende la misma persona. Da igual que estés en Shinjuku, da igual que estés Mm. en Arakawa, en Adachi o Mm. Shibuya. Que vas a tener a una persona que te hable Mm. en español. Sí.
Eso es positivo. Y un gran avance, la verdad. Ah, Ojalá. es verdad. Ojalá que lo puedan hacer así y que por lo menos esa persona o esas personas. Porque claro, también que tengan uno solo, igual. Depende de la demanda. Y probablemente empiece a cambiar porque probablemente empiecen a venir ya más extranjeros por la situación en la que están ahorita. Entonces van a tener que ser más flexibles y a dar más apoyo a los extranjeros, ¿no? Ojalá que vengan más Nikkeis, ojalá que vengan más latinoamericanos. Sáqueme de Latinoamérica, please. Bueno, como va la situación ahorita en América Latina en general, probablemente no lo sé. Aunque la mayoría de los Nikkei ya están ahorita regresándose para vivir ya en Perú jubilación o ya se acostumbraron a vivir aquí y no quieren regresar. O sea, serían los que han crecido allá y venir aquí. Yo creo que ellos evaluarían ir a otros países. No piensan más en venir acá a Japón. Yes. Al final la comunidad española en Tokio apoyando. Sí. Era el segundo idioma más hablado del mundo y que no te lo cuente nadie. Pero a los japoneses les gusta mucho todo lo relacionado a España, ¿eh? Sí, la paella congelada. Bueno, es un inicio. Ya encuentras un plato. Creo que tengo la foto. A ver. La que hicimos el otro día en el súper cuando nos encontramos al señor. Sí, mira. Aquí se ve. A ver. A ver si lo veis bien. No, no se ve. Vamos a enfocar. A enfocar, a agrandar. Bueno, aquí pone paella, por si no lo veis. Podría poner pizza, pero pone paella. Y parecía literalmente una pizza congelada de estas que tienes en el súper. El de Mercadona. Por ejemplo, no quería decir marcas, pero bien. Ay. Hacendado. O Casa Terradellas, o ya lo que tú quieras. Doctor Oeker. Pero sí, la típica pizza congelada. Al final no le mandé la foto a Dani, se me olvidó. Tengo que mandársela luego, recuérdamelo. Es que en verdad a ellos les gusta mucho todo lo relacionado a España. Tú le hablas a un japonés de España y lo primero, bueno, con los que me he cruzado, ¿no? Ah, flamenco, paella, Madrid. Sagrada Familia, Madrido, Granada. Barcelona. Sí. Y ya está. Y ya, sobre todo eso. Bueno, los que he conocido, ¿no? Luego te encuentras gente rara que ha oído hablar de Asturias y yo me llena de orgullo y digo, hostia, ¿y de qué? Y te empiezan a contar de que fueron de viaje porque no sé qué o cualquier cosa. Y eso gusta muchísimo. Y Cristian nos pregunta dónde nos gustaría jubilarnos. A mí, aquí. Lo tengo muy claro. O sea, si tengo que esperar a recibir paguita del gobierno de España, me parece a mí que es malo. O sea, tal y como están las jubilaciones ahora mismo en España. Pero te podrías jubilar aquí y cobrar en España. ¿Por qué? No, podrías hacerlo, ¿no? Sí, yo podría trasladar los años trabajados aquí a España. Y cobrar allá con y cobrar de España, pero a lo mejor no cobro tanto como aquí. No. O sea, te jubilas aquí sí. Y tu sueldo de jubilación te lo envían a Perú, a España. Bueno, no, pero sí. Eso no, creo que no es a lo que se refiere. No, yo te digo, ¿no? Que bueno, también ya. Tienes una opción. Pero si tú quieres vivir aquí en Japón, pues yo la verdad sí me gusta Japón. Jubilarme aquí, no sé. ¿Daría más tiempo para viajar? Quiero conocer otro. Irnos de vacaciones a Tailandia. Pues eso fue lo que te dije yo. Sí. Hace 2 días me dice, oye, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? ¿A dónde? A Francia era. Me dice, Europa. Vámonos a París, vámonos a Europa. Digo, pero vamos a conocer a Asia, que estamos aquí, que nos pilla a tiro de piedra. Ya. Tenemos más fácil ir, más fácil volver. También. Yo para irme a Europa me voy a España. Ya, pero también quiero conocer Italia. También. Quiero visitar amigos. Ucrania. No, tampoco hasta allá. Está la cosa ahora calentita allí. No. Mira, a mí me gustaría ir a Finlandia. Ya desde que aprendí a decir que era gracias.
Quitos. Quito. Quitos. No me acordaré por Marquitos. Quitos. y... Y a Turquía. Evidentemente Turquía es un sitio al que hay que volver. Ay, hay que volver ya. Vamos. Yo quiero ir. Hay que volver, hay que volver. Sí, hay que aprovechar. Podemos ir en la Golden Week. Es que está barato, ¿verdad? Como sigan con la devaluación de la moneda... Sí. Porque se Va a ha ser un devaluado problema de petróleo, creo que ha afectado su economía. Han tenido muchas movidas, pero Mm. bueno. No sé, a ver. A ver, por un lado tenemos que ir a Fukushima, Omori y demás. Y yo creo que lo que mejor nos pilla va a ser esa época. Porque, ¿te acuerdas que tiene que ser 5 días? Sí. Entonces tenemos que cogerlo 5 días sí o sí, los billetes. Y... vamos a hacerlo en esa época, yo Tú creo. me habías mencionado de ir a Nagano también. ¿Pero qué quieres? ¿Ir ahora? No, yo te voy diciendo que no. Ya, claro, y en febrero ya se nos van los días. Porque la siguiente festividad está en miércoles. Así que se jode. Yo con solo ver tanta nieve, no. No, pero a ver. Yo creo que... por lo menos en mi caso, la jubilación no... ahora mismo no me preocupa. Si sigo en la misma empresa que estoy y demás, que bueno, tiene muy buenas condiciones para retirarse. Seguro privado y luego la nacional. Con lo cual, yo creo que quedaría bien. No lo he mirado exactamente, porque tampoco me preocupa ahora mismo. O sea, estoy con 30 y... ¿cuántos años tengo? 32. 39, sí. 32. No sé los años que tengo. Estos 2 años me han pasado factura. Que 32 años más malos, joder. Madre mía. Pero sí, eso, que todavía es temprano, joder. Todavía quedan 20 años. Trabajar a la mina como muchos mineros asturianos ya estarían prácticamente prejubilados. A los 40 años se prejubilaba la gente en Asturias. Y con paguitas muy buenas. Y sí, bueno, el trabajo era duro, evidentemente, pero bueno, mucha gente ya a los 40... fiesta. Que luego también puedes encontrar un trabajo que no tienes una formación académica, ¿no? La puedes ganar también muy bien, pero depende qué tipo de trabajo vas a hacer. O sea, es un trabajo en el que te va a pasar factura sí o sí con los años. Y luego también puede ser un viejecito de los que maneja las obras. Depende. Con el banderín. Ah. Aunque ahora recientemente los están sustituyendo por muñecos. ¿En serio? Claro, por el tema del COVID cada vez hay más muñequitos. Mal, porque yo estoy averiguando, a ver, un baito así, tampoco no se gana tan mal que ahora hay máquinas. O para controlar a los niños cerca de los pasos de peatones. Ah, también. Para ir a las escuelas y demás. Ponerte, parar el tráfico y que pase los críos. Ah, sí. Sabía mucho cuando yo estaba trabajando en la escuela. Veía muchas señoras y demás. Y ya me reconocían cada vez que llegaba. Normalmente eso lo hacen los viejitos, ¿no? Sí. Vas para 33 como yo. Gracias, Cristian, por recordarme los años. No, hasta junio todavía queda, ¿eh? Así que por ahora 32. ¿Qué quieres hacer por tu cumpleaños? Joder, yo qué sé. ¿Qué quieres? Volver al brasileño, quizás. ¿Al brasileño? Sí. ¿Y la torta de mora? Sí. Lo mismo que el año pasado. Lo mismo es... Ahora no se tiene que pensar. Bueno, ya ves, soy un hombre bastante sencillo. De costumbres, me gusta lo mismo. Me das matcha, me gusta. Me das mora, me gusta. Me llevas a comer churrasco, me gusta. Todo lo que sea barbacoa, me encanta. Lo que no sé si tendré sidra para entonces. Hemos traído casi toda la licorería. Bueno, veremos a ver de aquí a junio. Hemos traído 7, ¿no? No me acuerdo. 6, 7, ay, no sé. No me acuerdo, pero se trajeron. Igual trajimos más. Más creo, ¿no? Igual trajimos ya no más, hay sí. Espacio, ya. Pero bueno, da. Dice Cristian, yo también, junio, el 10. Uy, mira, tú los haces primero que yo. Yo hasta el 22, nada. Ay.
gustaría ir al Café Latte. Hostia, pero Ay, antes pues. del cumpleaños mío dará tiempo que abra. Ay, no me Y sea arriesgo seguro. por lo del corona. Por eso y que sea seguro, digo. No. Y la semana que viene probablemente no haya directo, por cierto. Porque probablemente estemos muriéndonos. Si algunos han puesto ya la tercera dosis, dejarnos aquí escrito cómo lo pasasteis, los síntomas y demás. Porque la segunda a mí me dejó jodido, ¿eh? No, la primera fue peor. La No, primera... la primera no te fue tan mal. La segunda. ¿Fue la segunda? ¿No fue la primera la que me dio tan fuerte? Ah, no, es verdad, la primera. La Fue primera me dio la fuerte. primera. La segunda me dio, pero no fue tanto. Me parece que la segunda solamente era que no podía levantar el brazo, creo. Sí, no podías dormir. ¿Qué parecías un alma en pena? Todo No, más, esa fue la primera. más pálido de lo normal. No, esa fue la primera. La primera. La segunda fue que no podía... O sea, lo único que tenía era que no podía levantar el brazo más de esto, me parece que fue. Yo llego del trabajo y te encuentro ahí muriendo. Esa fue la primera. La primera. Sí, esa fue la primera. Ahí Hiciste me dejó... bastante fiebre. Me dejó jodidísimo la primera. Así que, bueno, por orden de sintomatología, la primera me dejó jodido, la segunda no tanto, la tercera esperemos que no nos afecte. Porque la tenemos a la misma hora, el mismo día y en el mismo sitio. O sea, vamos a ir de la manita, tú para acá y tú para acá. ¿Dónde? ¿En Nishiwa será? No, aquí en Okicho. Claro, más cerquita de casa. Mm. Ese día vamos a ir a comer al sushi, volvemos a casa, hacemos o no hacemos compra en ese momento, vamos al centro de vacunación y ala. Ya morimos tranquilos. Y de ahí a morirnos a casa. Probablemente a estar aquí tirados mientras jugamos o nos morimos de Probablemente. todo. Sí. Pero ese día me parece a mí que la semana que viene ya digo yo que no hay directo. Por si acaso. Probablemente. Por si acaso. No. Por si acaso prefiero no hacer nada. Hasta ahora no nos hemos contagiado. ¿Tú sí? No, yo hasta ahora no. ¿No viste positivo? No, si me hice la prueba me salió negativo. Ah, no me acuerdo ya. Claro, porque estaba con fastidio de garganta y me salió negativo. Sí. No. Fue Lorena la que dio. Fue Lorena, Fue Lorena la que dio positivo. Sí. ¿verdad? ¿No? Es que ni sales también. Bueno, y a lo mejor soy Al menos asintomático. tú, no. A lo Yo mejor soy salgo casi todos los asintomático días, o pero- yo qué sé. O tengo superpoderes. Soy como Mentabaya. Estaba. De tanto comer chocominto, ahora soy chocominto. Lo mejor fue Mister. Mysterium. Es que volvimos a empezar a ver South Park. Y le empecé a enseñar capítulos así de los guapos. Cuando sale Chulú, cuando salen todos los críos disfrazados de superhéroes y demás. Para luego venderte el juego al final. Esto es un spoiler para el que no haya visto South Park y para el que no haya visto esos 3 capítulos ahí especiales. Que es para luego, después de esos 3 capítulos, te sale la publicidad dentro de la propia serie del videojuego de South Park de la vara de la verdad. Y ahora pues estoy jugando a la continuación del siguiente juego, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era de Fracture But Whole, que en español no me acuerdo cómo lo habían traducido. ¿Cómo era? A ver. South Park. Ah, Retaguardia en peligro. Que básicamente es parecido al de la vara de la verdad. Es la misma... el mismo género de juego. Pero la historia es distinta. Esta vez es de superhéroes y tal. Y está muy, muy divertido, ¿verdad? Vas todo el rato tirándote pedos. Y la temática básicamente es que tienes que ir cagando en casa de todo el mundo haciendo Ya. choricitos de forma distinta. Con una musiquita bien ridícula. Sí, también. Está muy, muy divertido, la verdad. Y por ahora, pues bueno. A mí me está encantando. A mí también, ¿eh? Antes a mí no me gustaba. Detestaba South Park, me parecía tan... Ah, no, la serie en general, La ¿no? Me serie en refería no, al videojuego, yo te hombre. hablo de la serie, yo te hablo de la serie, no me... Hasta que de ahí ya he visto los últimos capítulos y como que Y tenemos ya... pendiente el último, así que mira, ahora cuando acabemos el directo, antes de dormir, vamos ¿La a ver Princesa el... Kenny? No, de Princesa Kenny no. Ay, que... El último de ahora, de ¿Cuál? post-COVID. Ah, ya. ¿Te acuerdas que el otro día ¿Qué me lo vimos, dijiste? pero como no estaba subtitulado, pues Ah,
no lo pusimos. Así que nada, bueno, hoy se nos ha hecho un directo muy, muy relajado, ¿eh? Sí. Dice Cristian, pues yo estoy viendo The Office. Ah, pues The Office yo la empecé a ver hace unos meses. Y la dejé abandonada. Y ¿Por no qué? me acuerdo por qué. Por falta de tiempo, por tener otras series. Hemos ido empezando a ver otras series juntos y la dejé ahí. Pero estaba muy, muy divertida también. Y tengo ganas de ver, por cierto, me parece que han sacado o van a sacar una película de Cámara Café en España, una película española. ¿Te acuerdas que una vez te puse a unos tíos en una oficina que estaban pidiendo café? Ah, sí, sí, sí. Pues van a hacer una película de eso. Ah, sí. O la hicieron ya, no me acuerdo. Ah. Pues tengo ganas de verla. Esa. Mm. Me dice, ¿a qué hora te sueles ir a dormir? Pues sobre esta hora. Sobre las 12. Ya, sí. Luego a veces, pues en la cama acabo durmiendo más tarde. Pero ¿O por coches? hace ya bastante que no me pongo a leer forocoches en la cama. ¿A jugar? Y jugar ¿Qué haces, tampoco. la verdad? Yo me quedo dormida. ¿Qué hacemos antes de dormir? Yo me quedo dormida. Ya, pero antes de quedarte dormida. Veo una que otra cosa de Facebook y de ahí ya me quedo. No vemos series. No hacemos cosas. Que normalmente ya a los 5 minutos me quedo dormida. Te Y falta. eres tú el que probablemente lo apague. No, bueno, no sé. Ya, bueno, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es lo que hay. Pero bueno. Y nada, pues mañana tocará madrugar otra vez. Ay, no. Así que no tardaremos tampoco en irnos ahora. La verdad que tendría que cambiarle, yo creo que el título al directo. En vez de antigüedades, kimonos y cerámica. Y lo peor de todo eran que eran antigüedades. Pues sí, claro, por eso puse de título Lo peor antigüedades, de todo kimonos y era que cerámica. estaba usado. Y nos estaban vendiendo una blusita que ves acá a la señora en el campo que sale a comprar en un convini. ¿Cuánto estaba esa blusita? Como 100.000 yenes creo que estaba. No, ¿Te el acuerdas conjunto y demás, de Sí, camiseta y el peto. sí. No, hombre, eso era 20.000 o por ahí, 16, El 20.000 conjunto yenes. todo. Sí, el conjunto de camiseta y peto. Oye, eso lo encuentro en el Shimomura 3.000 yenes. Sí, claro, pero... Es que no tenía nada extraordinario. No, la verdad es que era ropa bastante común. Y usada. Pero bueno, Ginza. Ya. Es Ginza, es lo que hay. Bueno. La próxima vez tenemos que irnos al Furima Keto de la ciudad esa que estaban a tomar por culo. Ah. Ya. Y a lo mejor ahí Y hay sí que que hay... chequear que no llueva. Para que no lo cancelen. También. Eso es muy importante, porque a pesar de que en la puta página decía, no, el evento sigue, o sea, sí que hay mercadillo. Y luego vemos otro mercadillo en la zona de Shinjuku, y subieron un par de fotos a Twitter, Ya. y decía, bueno, a pesar de la lluvia, pues aquí estamos. No había ni un alma. Estaban 4 tiendas mal puestas en el ¿cómo se llamaba el santuario este? Hanazono. No sé. Hanazono, ¿viste? me parece que era. El que está en Shinjuku, joder. Hanazono. Shinjuku. Sí, Hanazono. Hanazono Jinja. Y eso, había 4 tiendecitas ahí mal puestas. Íbamos a ir, pero al final fue en plan, no, pasando. O sea, vámonos a casa, vamos a comer al chino. Bueno, al menos nos regalaron un trompo. Estuvimos jugando videojuegos en el Bicámara. Ah, es verdad que fuimos a... Como estaba lloviendo, nos metimos a un centro comercial. Bueno, nos metimos a varios. Nos metimos concretamente al Big Camera, que es una tienda así muy grande, rollo Fnac, MediaMarkt, con varios pisos. Y bueno, pues ahí nos pusimos a jugar a... Directamente a la zona de gamer. Nos fuimos a a la probar, zona de videojuegos a probar. a ¿Qué probar. vamos a comprar? ¿Qué vas a comprar? El piano también, que íbamos a comprar también. Tocando un piano, Tocando piano. jugando con un simulador de rally. Es que lo gracioso era que estaban todos los pianos ahí de decoración y nadie se acerca. Y tú te pones a tocar, yo me puedo tocar, y de ahí de poquito a poco me parece un japonesito tocando.
Después aparece y cuando dimos la vuelta ya todos están con su piano ahí tratando de... Esto es lo que ya he Sí. contado 20.000 veces. Que en este país tú haces algo, la gente te mira y luego te imita. Sí. Por ejemplo, vas a hacer una fotografía a algo, o sea, está la gente así mirando, ¿se podrá? ¿No se podrá? Toman fotos desde detrás de la valla. Llego yo, meto la mano por dentro de la valla, hago la foto para que no se vean las rejas y se quedan, ¡ah! Atama Gainer, eres muy listo, ¿eh? Y van y lo hacen. No se les ocurre. Entonces ven a alguien y van y lo imitan. Ah. Que... Es que ahí mismo decía hasta 10 minutos, ¿no? Sí, Puedes, además había un cartel que ponía que sí. por prevención de temas del COVID y demás, de no quedarse allí mucho rato, que hasta 10 minutos que se podía perfectamente ponerte ahí a tocar. Yo, pues vale, 10 minutos me sobra, o sea, para tocar 4 tonterías y probar un poco. Pero me di cuenta, ¿no? La señora y una ama de casa, così. Hostia, la niña que se escapó de la madre. Uy, ¿verdad, no? Se escapa una niña de una madre y se mete, mamá, mamá, La niñita. juguetes, bueno, pues me voy a jugar. Se pone a jugar. Y luego la madre a voces, ¿cómo se llamaba la niña? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, se pone a llamar a la niña y toda histérica la madre buscando. La niña se esconde, se queda allí guardadita y yo le digo a la señora, que la Mira, tiene allí la estaba niña. jugando. Y la señora se queda así en plan, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo dónde está mi hija? que Y la- coge, la va para allá a mirar y niñita- dice, ¡ah! Sí. Está aquí. Ah, muchas gracias, Sí. muchas gracias. Con la abuelita, ¿no? Con la abuela, sí. Es que la niña estaba Pero la bien niña, tranquila. sí, la niña estaba súper pancha. O sea, de repente vemos a la niña correteando. Mamá, mamá. A juguetes. Ni Bueno, siquiera- me pongo a Pero jugar. ni siquiera llamaba despreocupada. A su mamá asustada. Dijo, No, no, mamá. Bueno, no ya está, está. mi mamá. Me voy a jugar. Me voy a jugar, a Sí. tomar por culo. Y luego la niña se queda ahí en una esquinita y la madre y la abuela buscándolas. Y yo, me parece que está para allá porque, joder, yo no conocía a la niña para nada, pero, joder, ves a una abuela Claro. y a una madre buscando una cría y veía a una niña sola antes diciendo mamá, mamá. A caos, dije, quizás está ahí. Digo, a con ir tomo. Tomo, quizás. Creo, puede ser. Y la niña tranquila. Sí, la niña No extrañó topichi. a su mamá. Es que más la madre la estaba llamando a voces y la niña no respondía, la jodía. Por eso cogí y le dije yo a la madre, la tienes para allá, me parece. Vamos, es que es la mía y es para darle. Estás llamándola y hacerte la sorda, telita. Menudo Ay, pero susto. son niños, ¿no? Ah, pero menudo susto para la familia, joder. Que también es cierto que a lo mejor en este país que se pierda en un centro comercial no es tan grave. En otro, adiós niño, adiós hígado. Que me sorprendió, ¿no? Su reacción de la niña. O sea, no, mamá, no hizo eso. O, niña, No, fue plan, mamá, mamá. ok, tranquila. Bueno, me voy a jugar. Sí. Y ya está. Otro niño se hubiera puesto a llorar, ¿no? Sí. Pero encontró entretenimiento y Sí. mira, se le fue. Acá, sí, tienen reacciones diferentes, ¿no? Mm. Puedes ver a un niño que se cae horrible en la calle el Y niño ya no está, y no se pone a llorar ni no, nada. Se levanta, se limpia. Y ya está. sigue Y los caminando. padres despreocupadísimos de la vida, ¿eh? Sí, también. Tela. Pero bueno, eso dará para otros temas para hablar. Así que a ver, si para la semana que viene, en vez de hacer directo, podemos hacer un vídeo. Lo dejamos preparado. Y ya veremos de qué. De hecho, tengo un vídeo pendiente sobre las razones por las cuales no me puedo ir de Japón. Ah, sí. A ti te hablé de ello antes de irme. De hecho, el vídeo está preparado desde antes de Navidad. Es que tienes un montón de vídeos. Tengo, ¿no? tengo el guión preparado, no lo grabé. Tengo el guión Creo preparado. que tienes vídeos hasta de verano, creo. No sé, lo subí. Lo subí en Navidad. Cuando iba a España, pues lo dejé ahí subiéndose. Pues. Tamagaillo. mm. Pues nada, ya dan las 12 menos 5, así que vamos a ir recogiendo. Muchas gracias a los que veáis esto en diferido, a los que habéis estado aquí en directo. Cristian, gracias por estar ahí comentando fielmente. Y nada, lo dicho, a ver para la semana que viene lo que podemos grabar. A ver si puedo grabar el de razones por las que no me puedo ir de Japón. Y si no, pues contando otra cosita. A ver. Y nada, ahora nos vamos a ver South Park. ¿Parece? Y a darnos amor. También. Está haciendo frío. Claro. Hay que apegarse. Pues nada, chicos. Eso, que lo paséis muy bien. Que tengáis una buena semana.
Y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea. Venga. Bye. Ah, y dejar algo en los comentarios. Videojuegos, vídeo de por qué no te has podido ir. Sí. Efectivamente. No, ¿por qué no me he podido ir? No, ¿por qué no me puedo ir? Porque no te doy permiso, no. Ah. Es un poquito enresado. A ver, me he podido ir de vacaciones, lo sabéis. La idea es que ¿por qué no me puedo volver ya a España? Es algo con intríngulis. Vamos a dejarlo ahí en suspense. Así que venga. Besitos para todos, para todas. Y muchos mimitos. Y ahora vamos a cambiar esto a...